De los protagonistas en la FM de RCN. 901, hemos dicho con absoluta convicción que este país va a salir adelante, y va a salir adelante por lo que está pasando en las regiones. Va a salir adelante porque cuando uno está en Bogotá sobrecargado, con una agenda complicada, con una agenda conflictiva, ve lo que ocurre en las regiones del país, la forma como las regiones están recuperando terreno, y vuelve a sentir esa esperanza y esa convicción de que Colombia es invencible. A mí me da mucho gusto tener esta mañana, como ya les habíamos dicho a nuestros oyentes, aquí en la cabina al doctor Andrés Julián Rendón, que es el gobernador de Antioquia. Gracias, gobernador, qué rico tenerlo en nuestra cabina, qué bueno que esté aquí con nosotros. Gracias a usted, doctor Juan, a sus compañeros William, Fernando, Darcy, Juliana, a todos los oyentes, muchas gracias por esta oportunidad. El gobernador de Antioquia ha sido una voz atípica en el debate nacional, porque ha sido una voz muy firme en la defensa de sus convicciones y sus principios, y ha levantado con frecuencia diferencias que son sustanciales, no personales, son institucionales, frente al manejo de los asuntos públicos, frente al manejo de las finanzas públicas, frente al manejo de la distribución de los recursos y frente a la seguridad en Colombia. Lo hemos visto señalando las fallas de seguridad y reclamando seguridad para los antioqueños. Tal vez empecemos por ahí, gobernador, sus posturas en materia de seguridad y sus reclamos representando a los antioqueños en materia de seguridad. Sí, Juan, nosotros realmente hemos invocado mucho esta premisa. En Antioquia la seguridad se debe construir, y así también debería ser en el resto del país, con el imperio de la seguridad, de la justicia y de las oportunidades sociales, no contemporizando con el crimen. Por cuenta de contemporizar con el crimen en el marco de la paz total y la política de cese al fuego, este año nos han asesinado 28 uniformados entre soldados y policías, y a nosotros nos ha tocado hacer 26 reportes de violación al mecanismo del cese al fuego. Así que nos ha correspondido asistir a un recrudecimiento de las condiciones de orden público, alteraciones a la seguridad pública por cuenta de actores que prácticamente iban en camino a desaparecer, el ELN, disidencias FARC, el Clan del Golfo, y no solamente ver cómo se ha recrudecido el problema de orden público, sino también de inseguridad ciudadana, porque por decir algo, un actor como el Clan del Golfo no solo es un desestabilizador de la seguridad pública, sino que ahora está cooptando espacios propios de jíbaros y de expendedores de droga para acrecentar su posición negociadora. En síntesis, las dificultades que hemos tenido en Antioquia por cuenta de la paz total han tenido una manifestación explícita en alteraciones al orden público y en problemas propios de seguridad ciudadana. Usted, como gobernador de Antioquia, ¿qué le diría a los colombianos está haciendo mal el gobierno nacional en materia de seguridad? Mantener el cese al fuego, mantenerse en ese embeleco de la paz total. El cese al fuego le amarra las manos a la fuerza pública, le imposibilita contundencia en su accionar operativo. Y también el gobierno nacional está abandonando a soldados y policías. Uno asiste, por ejemplo, a las locaciones, a las guarniciones militares, policiales, las estaciones de policía se están cayendo a pedazos. Si la fuerza pública tuviera hoy la protección, seguramente los 28 uniformados que infortunadamente perdieron su vida, de pronto los tendríamos entre nosotros. Por eso a nosotros nos ha correspondido desde Antioquia hacer una tarea bastante incómoda, y es de buscar recursos nuevos para garantizarle movilidad, protección, capacidad de fuego a la fuerza pública para dignificar su tarea con mejores condiciones locativas, y de esa manera apelar a ese valor que ellos tienen y combatir el crimen, el delito y proteger a los ciudadanos. Precisamente la sobretasa de la seguridad. Usted ha trabajado muy bien con el alcalde Fico Gutiérrez y ha sido parte del éxito, digamos, de Antioquia, esa
camaradería, esa llave que hay entre ustedes dos. Sin embargo, con la sobretasa de la seguridad ahí hubo distancia porque no estaba de acuerdo o no está de acuerdo el alcalde en que se cobre y a usted le parece importante. Hay otros departamentos que lo hacen, ¿no? ¿Cómo va eso? Darcy, hacia el señor alcalde de Medellín mi respeto, mi gratitud, mi cariño. Nosotros tenemos un desacuerdo en este punto, pero le voy a enumerar muchos otros en los que coincidimos. Por ejemplo, estuvimos de acuerdo en modificar los estatutos del metro para evitar que el gobierno nacional se lo tomara y para que la definición sobre la administración y la gerencia solo recayera entre la gobernación de Antioquia y la alcaldía de Medellín. Estamos concurriendo en asumir las obligaciones que el gobierno nacional no quiso asumir, por ejemplo, en la vía que conduce a nuestro mar, el túnel del Toyo. Compramos o pusimos los recursos para comprar 39 vagones que le habrán de servir no solo a Medellín, sino a todo el Valle de Aburrá. Estamos allanando el camino para un acuerdo muy importante sobre Hidroituango. Entonces, son más los puntos en común que él y yo tenemos. Él es un alcalde valeroso que también tiene la seguridad en el primer orden de sus prioridades. Y yo lo que no podía hacer era quedarme cruzado de brazos viendo cómo el gobierno nacional abandona soldados, policías, cómo no tienen lo mínimo para poder afianzar su tarea operativa en contra del crimen en favor de la tranquilidad de los antioqueños, cuando se nos aparece una ventanita de oportunidad para conseguir recursos que nos permita cubrir esas falencias. La fuerza pública está replegada en Antioquia, gobernador. Cuando usted va a los municipios, cuando usted habla con los alcaldes, cuando usted habla con la gente en las veredas, en los municipios, en las cabeceras, ¿usted siente que la fuerza pública la tienen contenida, que no la dejan actuar? No, más que eso hay unas realidades impajaritables. Por ejemplo, yo fui secretario de gobierno de Antioquia hace 15 años y el departamento de policía de Antioquia, que cubre 100 municipios de los 125, tenía 9.000 hombres, hoy tiene menos de 5.000. La séptima división del ejército, que congrega varias brigadas, tenía 30.000 hombres, hoy tiene menos de 20.000. Los pocos hombres y mujeres que tenemos en las fuerzas militares y de policías tienen que quedarse además cuidando un buen número de ellos a personas privadas de la libertad. Hoy hay más de 4.000 personas privadas de la libertad en condiciones de hacinamientos indicados en estaciones de policía en guarniciones militares. La tecnología es una cosa fundamental para que el escaso pie de fuerza que tenemos pueda reaccionar oportunamente. Entonces, en cada uno de estos frentes, con foco en resolver esas problemáticas, es que nosotros le propusimos a la Asamblea la creación de esta tasa de seguridad, esta contribución de seguridad. Ahí podremos recaudar una cifra cercana al 1.200.000 millones de pesos para dignificar las condiciones locativas de soldados y policías, para darles protección, capacidad de fuego, movilidad, para trabajar también la convivencia, para construir una cárcel departamental de sindicados, para tener toda una red de cámaras que le permita una reacción oportuna a los policías y soldados en favor de la tranquilidad de los antioqueños. Gobernador, muy buenos días. Lo saluda Charlín García al Medellín. Ayer conocimos que 37 hospitales del departamento suspendieron los servicios no prioritarios porque la nueva EPS no ha realizado los pagos. Son más de 253.000 millones de pesos. Desde la gobernación, ¿qué medidas han contemplado para que estos hospitales no dejen de atender a los antioqueños? Bueno, Charlie, lo primero, este gobierno se empeñó y lo ha ido consiguiendo en destruir el logro social más grande que ha acumulado Colombia en los últimos 30 años, que es el de la salud, y le ha venido funcionando su receta de dogma. Y el país es tan centralizado que aun cuando las rentas que se originan en Antioquia, como las propias de la fábrica de licores de Antioquia o las de la Lotería de Medellín, que van a la salud, nosotros tenemos que pedirle permiso al Ministerio de Salud para los excedentes que allí se generan, aplicarlos, por ejemplo, a aliviar a los hospitales. Aún así, este año hemos destinado cerca de 100.000 millones de pesos para aliviar la condición financiera de los hospitales. Pero eso es un paliativo frente a un problema estructural que se ha agravado por cuenta de esa visión dogmática del gobierno nacional frente a la salud. Y aquí hay una realidad impajaritable, Juan y compañeros queridos oyentes. No es sino que el gobierno nacional intervenga una EPS
para que vea duplicarse, a veces hasta triplicarse sus deudas, en consecuencia el desfinanciamiento hacia los prestadores de servicios de salud y también, por supuesto, las quejas de los ciudadanos. Eso es una regla que ha acontecido en Sabia Salud, en la 9 EPS, y es también a lo que quieren abocar a Sura. Óigame, gobernador, aquí el único que no es autonómico es William Calderón. De restos tenemos aires de federalismo. Usted arrancó cuando... Quiere dividir a Colombia, hombre. Ave María, pero pues es que hay que dividirla para que funcione. Antioquia Federal, va por ahí. ¿Sabe, gobernador, que cuando usted arrancó su gestión, usted fue el primero que sembró una posición regional muy fuerte? Y haciendo análisis de prospectiva, el gobierno le dio la razón al dar la pelea por el Sistema General de Participaciones. Y ese es un logro, un desarrollo constitucional que va en camino de la primera pelea que usted dio. ¿Usted cómo se siente con este gran avance que de aquí al 2038 va a ser una enorme transferencia que obligará al Estado a ser más pequeño, pero a darle más plata a las regiones, lo cual se le había impedido en años atrás? ¿Se siente satisfecho? Y en eso pues resultó como petrista, ¿no? No, Fernando, mire, yo qué le puedo decir, a mí me gusta todo lo que le quiebre el espinazo al centralismo. En ese sentido, el acto legislativo camina también en el sendero que tanto buscamos desde las regiones, es el de mayor capacidad fiscal. Ahora, el periodo de transición establecido en ese acto legislativo es muy largo, es de 14 años, y está sujeto a la aprobación de una ley de competencias. A mí me gusta tanto más lo que ha venido tomando lugar por este grupo de ciudadanos que entiendo ya recolectaron las firmas requeridas y en cualquier momento las representan ante el órgano electoral, porque ese que permite dejar los tributos de renta y de patrimonio en departamentos y en el distrito capital es una verdadera autonomía. Con las transferencias, así lo que se estableció en el acto legislativo implica un aumento de los recursos, seguimos dependiendo del centralismo. Y entonces vamos a tener que seguir pidiéndole permiso, por ejemplo, al Ministerio de Salud para que los excedentes de salud que no se aplican en aseguramientos nos los permita utilizar en saneamiento fiscal y financiero de un hospital, o en infraestructura hospitalaria, o en dotación. El gobierno nacional, y en eso coincido con usted, y es algo que comparten no solo este acto legislativo, sino un eventual cambio constitucional fruto del referendo, tiene que adelgazarse y circunscribirse... El Estado central. El nivel central. El nivel central. El nivel central. Y circunscribirse solo a las funciones propias con vocación de gobierno nacional. Esto es seguridad y defensa nacional, relaciones internacionales, política macroeconómica, justicia. Lo demás lo hace tanto mejor cualquier departamento o municipio del país. Importantísimo debate, gobernador. Yo quiero preguntarle si ustedes han tomado esta iniciativa, esta decisión del referendo, de hablar de la descentralización en Antioquia, porque genuinamente sienten que el presidente de la República tiene una enemistad personal con Antioquia. Usted tuvo al principio de su administración unos reclamos muy fuertes porque el gobierno no estaba invirtiendo lo que debía para unos proyectos muy importantes en Antioquia de infraestructura, no lo ha hecho aún de manera definitiva. ¿Ustedes han sentido eso, que el presidente simplemente no le gusta Antioquia, tiene una enemistad personal? No, la relación del gobierno de Antioquia con el nacional ha sido una relación respetuosa e institucional, pero sin claudicar en la defensa de los intereses de mis paisanos y del departamento que represento. El presidente utiliza unas dicotomías, unas disyuntivas que quiere trasladárselas a los ciudadanos para hacer énfasis en su dogma, en su ideología. Entonces, que si se invierte plata en las vías se hace en detrimento de los servicios públicos. Él estuvo en marzo de este año en Urabá y allí planteó cómo el país se había equivocado invirtiendo recursos en las vías de cuarta y quinta generación y no se había hecho el acueducto Urabá. Dijo que había que hacer el acueducto Urabá. Se acabó el año y ni puso la plata para el túnel del Toyo ni tampoco la del acueducto. Nada, después de que hablaron de eso, no ha pasado nada. Entonces, ¿qué pasó? Una cosa positiva, que es un logro de la vaca que tenía dos propósitos: bien conseguir los recursos o bien habilitarnos jurídicamente. El gobierno nacional nos habilitó jurídicamente y nos entregó las obligaciones a su cargo, una parte de ellas, para que nosotros la hiciéramos. Entonces vamos a hacer, a partir del año entrante, a finiquitar
un componente importante de la obra a su cargo en la vía que conduce al mar. Y si Dios quiere, don Juan, terminaremos este gobierno también con el inicio del acueducto de Urabá. Don Azuri Chamá desde Medellín. Gobernador, con los muy buenos días, quisiera insistir un poco en esas comunicaciones que hay con el gobierno central y podríamos ampliarlo también a otros gobernadores. ¿Está fácil la comunicación con el gobierno central? Y concretamente, a manera de ejemplo, ¿usted tiene el número del presidente Petro y le puede marcar y él le contesta? No, yo no tengo el número del presidente Petro, pero aquí hay personas que han entendido la necesidad de trabajar con los gobiernos regionales. Por ejemplo, en su momento lo entendía muy bien Jorge Iván González. Aquí nos ha ayudado mucho el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. Y la verdad yo tengo que reconocer algo. La última vez que nosotros fuimos los gobernadores a Palacio, el presidente comenzó a insistir de nuevo en que las vías 4G eran para los ricos y yo le señalé que geográficamente eso era una equivocación, que estas vías conducían al mar, lo invité a que las recorriéramos, pero al final le dije, presidente, no le estamos pidiendo plata, simplemente entendemos que usted no quiera o no pueda por cualquier razón fiscal disponer de esos recursos, entréguenos las obligaciones a su cargo que nosotros hacemos la vía. Él dijo, eso lo podemos negociar. Como consecuencia de eso, el ministro del Interior y la de Transporte, con quien también ha habido un diálogo fluido, nos entregaron el primer sector del tramo a cargo de la Nación en el túnel del Toyo y ahí vamos a poder terminar esa vía tan importante. Gobernador, es que quisiera volver al tema del orden público porque hay mucha preocupación en los antioqueños con lo que está pasando en esa región del país, con la reactivación de grupos que durante gobiernos anteriores estuvieron muy controlados, muy limitados en su accionar, y con el diagnóstico que usted nos hizo al comienzo de esta conversación de que no cree que la fuerza militar esté maniatada, pero sí hay una falta de capacidad de reacción que se nota en contraste con lo que venía pasando. ¿Qué efectos ha generado eso en la situación de orden público en Antioquia? ¿Ha incrementado el secuestro? ¿Hay vías por las que no se puede transitar libremente? ¿Hay más presencia guerrillera en la región? ¿Dónde están los puntos críticos, gobernador? William, en seguridad importan tanto los datos objetivos, es decir, lo que acontece realmente con los indicadores, como la percepción de los ciudadanos. Hoy nosotros tenemos buena parte de la criminalidad en su conjunto cayendo, incluso en el delito que más nos impacta, que es el homicidio, una caída a la fecha cercana al 5% respecto al mismo periodo del año anterior. Los hurtos en sus distintas modalidades cayendo. ¿Qué tenemos disparado? La extorsión. Y una cosa que afecta mucho la situación, lo que los ciudadanos entienden por seguridad, es la percepción. Porque claro, si usted piensa que un actor que fungía como desestabilizador del orden público era una cosa del pasado y de repente le aparece en escena confinando, extorsionando, desplazando comunidades, enfrentándose entre ellos, dejando un buen número de muertos en escena, la gente dice, esto se complicó. Si además de eso usted le agrega que por cuenta de la paz total, un actor armado ilegal como el Clan del Golfo, que quiere posar de contrainsurgente, pero que está dedicado al narcotráfico, a la trata de migrantes, ahora llega a cualquier municipio de Antioquia y le dice al jíbaro tradicional allí, sabe que de aquí en adelante usted tiene que trabajar para mí, gústele o no. Y claro, cuando a la gente le dicen llegó el Clan del Golfo, se imagina un bandido enfusilado, que no es cierto, pero se deteriora su percepción. Entonces, de cuenta de esa cooptación que ellos hacen de actores de microtráfico, dicen, estamos en 89 municipios de los 125 de Antioquia, lo que no es cierto propiamente dicho, pero genera un problema de percepción de seguridad dificultoso. En síntesis, la criminalidad en su conjunto se reduce, muy poco, pero se reduce, pero se deteriora la percepción, que importa tanto más en materia de seguridad. ¿Hoy hay alguna carretera por la que ningún antioqueño pueda pasar, que esté tomada por la guerrilla o por el Clan del Golfo? No existe, pero sí hay unas en las que nos generan dificultades, que nos hacen revivir películas de hace 20 años, por ejemplo la troncal que conduce a la costa atlántica, a la altura de Valdivia. Este año, por ejemplo, hemos tenido 2 episodios, por cuenta precisamente del ELN, que prácticamente había desaparecido de la zona,
y que ahora vuelve a revivir, de cuenta de la disposición del gobierno nacional de contemporizar con ellos y negociar. En el último acto de terror, por ejemplo, le dieron la orden a un bus de Rápido Ochoa a detenerse, el conductor no se detuvo y sin ningún reparo comenzaron a disparar indiscriminadamente, dejaron 2 lesionados, por fortuna sin gravedad, y el ejército pudo reaccionar oportunamente y contuvo la situación, pero sí hemos tenido episodios de esa naturaleza, William. Darcy tiene pregunta. ¿Sí? ¿No? No, ya no. ¿Ya no? Bueno. Don Santiago Ángel. Sí, gobernador, es que usted también este año protagonizó y lideró un operativo tremendo conjunto de las fuerzas militares, además para capturar a alias Firu, disidente de las FARC, con armas, con 100 millones de pesos en efectivo. Lo capturaron, lo lograron llevar hasta una sede de las fuerzas militares, pero después el presidente lo nombró gestor de paz y a los otros acompañantes. ¿Usted qué siente de esa decisión? Pues lo que yo sienta es lo de menos. A mí realmente me da es dolor por lo que el esfuerzo que hacen nuestros uniformados en consolidar la seguridad. Eso fue un operativo que fue fruto de un mero retén y es la más clara muestra de cómo la paz total no solo le amarra las manos a la fuerza pública, sino que además los desmoraliza. Entonces, si ese operativo se hubiese mantenido en firme, toda la estructura del bloque Magdalena Medio del Estado Mayor Central de las FARC prácticamente hubiese desaparecido, porque estaban allí detenidos sus principales cabecillas, con armamento, con dinero, con, digamos, unos dispositivos de protección de la Unidad Nacional de Protección a su favor, cuando yo tengo cualquier cantidad de líderes sociales, de alcaldes, incluso que no tienen protección. Entonces, a mí me parece es muy desmoralizante, es un muy mal mensaje y lo único que hace es ratificar la manera equívoca como el gobierno nacional pretende consolidar la paz, que es contemporizando con el crimen. Sabe que ahora que entra don Juan el segundo año, ¿no?, de los mandatarios, de los gobernadores del alcalde, el segundo año, el 1 de enero arrancan el segundo año, ya empiezan todos a repartir las cobijas o a romper relaciones. Así el gobernador diga que las cosas que muy bien, con Fico y todo eso, yo sí creo que el impuesto la sobretasa, más que impuesto, la sobretasa, va a empezar a ponerlos en caminos diferentes, porque seguramente son jugadores hacia el 2030. Y obviamente, pues, una persona que es economista, posgrado en el exterior, alcalde de Río Negro, gobernador de Antioquia, pues es una alternativa que nace en el departamento. Yo a usted lo veo partiendo cobijas, y más pues con el Valenciacocio que tiene el secretario. Entonces yo los veo partiendo cobijas políticamente este año 2025. Yo no sé usted cómo lo va, ahorita que estamos en época de predicciones. No, yo por el alcalde Federico no tengo sino gratitud, respeto y disposición de acompañarlo en todo lo que... ¿Pero usted se ve en camino largo presidencial o le parece prematuro? Yo estoy concentrado en servir en Antioquia en estas condiciones, que me parece que es la posición más bonita que pueda tener un servidor público antioqueño. Le digo una cosa, Fernando, para nosotros los antioqueños, sobre todo para la generación en la que yo me crié en el servicio público, no es la presidencia la máxima graduación del servicio público, es la gobernación de Antioquia. Yo he podido servir en 2 posiciones que busqué con mucho cariño y le agradezco a Dios y la vida que me hubiesen dado esa oportunidad, que es ser alcalde de Río Negro y ser gobernador de Antioquia. Si el día de mañana mi Dios dispone una cosa distinta conmigo, yo me doy por bien servido, porque tuve ocasión de servir en 2 posiciones donde he hecho una tarea con mucho amor. Uy, habló como candidato. Habló como candidato, don Juan. Habló como Uribe. Además que de los gobernadores de Antioquia es el más, yo sé que no es un insulto, es el más montañero de los gobernadores recientes. Pues lo que pasa es que viene de ser alcalde de un municipio, se formó en la vida municipal y eso en este país que cada vez se quiere descentralizar más es muy importante. Gobernador Andrés Julián Rendón, gracias por haber aceptado esta invitación y gracias por levantar la voz
en materia de seguridad. Sabemos que lo hace también en materia social, en materia de salud, en materia de lucha contra el hambre, pero gracias por lo que ha dicho y lo que ha hecho en materia de seguridad. Le agradecemos mucho, gobernador Andrés Julián, que esté con nosotros. Bienvenido siempre a esta casa. Gracias a usted, Juan, y a todos sus compañeros y los oyentes. 9:26. Ya vamos con música. Música de una nueva y talentosa figura en Colombia. 9:26. La FM de RCN, las noticias como son. La Contraloría General de la República está poniendo el ojo para prevenir el mal uso de los recursos públicos de los colombianos. Ojo en la prevención, ojo en el seguimiento, ojo en la recuperación.